Bienvenidos a esta nueva sesión de Informática Aplicada, donde continuaremos el análisis de las opciones avanzadas de Word. El objetivo particular de esta sesión es que al término del tema el alumno sabrá aplicar las herramientas clave de Word y particularmente en esta sesión podrá aplicar opciones avanzadas de edición de texto. Vamos a iniciar recordando en la sesión anterior que hicimos un texto muy sencillo donde aplicamos opciones muy básicas para editar texto. Esas opciones nos permiten hacer un texto sencillo que puede ser distribuido dentro de una empresa como un memorándum, puede ser una carta de recomendación, puede ser un elemento que yo cree en un momento rápido y sea una comunicación escrita muy básica, muy sencilla. En este tema, en esta sesión, vamos a analizar las opciones avanzadas, donde ya puedo hacer aplicaciones más complejas y puedo al mismo tiempo crear documentos de mejor característica o de más extensión. Vamos a observar un documento que tengo yo aquí ya creado, donde hay opciones mucho más avanzadas, mucho más potentes, y vamos a seguir la exploración de los iconos que teníamos en la parte superior. ¿Se acuerdan en la sesión anterior que tenemos una pestaña que dice inicio, donde están los iconos básicos que me permiten hacer alguna aplicación particular sobre mi texto? Hay otros elementos en pestañas diferentes que me permiten ahora hacer opciones avanzadas. Vamos a referirnos a algunas de ellas y recuerden que en el trabajo que se les deja como material complementario hay algunas de esas aplicaciones donde tienen que explorar esta parte. Les recomiendo mucho, si tienen dudas, acudir a la asesoría ya sea en línea o ya sea de otra manera para que puedan complementar su aprendizaje y sobre todo practicar sumamente el tipo de aplicaciones que hemos estado explorando. Bien, vamos a iniciar. Recuerdan ustedes que podemos cambiar en nuestro texto el tipo de letra, el tamaño, etcétera, por medio de hacer una selección y modificar en las ventanas de tipo de letra o tamaño su forma o su longitud, ¿verdad? Hay una aplicación más donde automáticamente yo puedo agrandar la fuente o puedo reducirla sin necesidad de ver el tamaño que voy a tener. Por ejemplo, en este caso, simplemente la agrando o la reduzco. No me interesa tanto el tamaño, que también aquí se muestra, sino que simplemente de acuerdo a la forma en que yo veo en el documento, si me es agradable o no, yo lo puedo reducir o puedo aumentar el carácter. Vean que hay otros iconos donde yo puedo hacer algunas aplicaciones especiales. Por ejemplo, yo puedo hacer que este texto esté tachado. ¿Para qué? Para cuando yo haga una modificación a mi secretaria y le diga que esta parte no debe ir, se la indique en el texto, por ejemplo. Podría yo desear hacer una aplicación más avanzada, que es hacer un subíndice o un superíndice en el texto. Por ejemplo, en este caso, estoy modificando este par de as como si fuesen un subíndice. ¿Esto para qué me sirve? Pues para aplicaciones donde yo quiero mostrar letras que requieren una letra pequeña para marcar alguna información. O puede ser que quiera que estas letras sean ahora un superíndice, como lo indica aquí mi sistema. ¿Qué es el superíndice? Coloca estas letras en la parte superior. ¿Para qué me sirve eso? En general para expresiones matemáticas o para expresiones de tecnología y de ciencia. Son muy útiles y me permiten hacer modificaciones a el tipo y el tamaño de letra en cuanto a su colocación dentro del texto con respecto a las demás letras. Por ejemplo, puedo querer que de este párrafo se obtenga alguna información especial. Por ejemplo, pudiera ser que yo deseo disminuir o aumentar la sangría. Por ejemplo, en este caso, vean,
el efecto que tiene la disminución o el aumento de la sangría. ¿Qué es la sangría? Es la parte específica que deja un texto como espacio para poder utilizarlo en una aplicación determinada. En este caso estamos utilizando este espacio como si fuera un elemento para insertar un logo o insertar alguna otra cosa. Bien, por ejemplo, puedo yo tener un párrafo y puedo yo quererlo resaltar respecto a los párrafos posteriores. Le puedo yo cambiar la forma de acuerdo a diferentes aplicaciones. Por ejemplo, puedo ponerlo como un título y ya Word trae automáticamente diseñado un tamaño de texto y una forma que me permite distinguirlo de lo demás como si fuese un título. Por ejemplo. ¿Se acuerdan que en la sesión pasada vimos cómo deshacer esos cambios? ¿Para qué? Para que nuestro documento no sufra alguna modificación sustancial. Otra herramienta que nos permite hacer un resaltado o tener una forma en el texto de distinguir, por ejemplo, el orden de un párrafo o distinguir su forma o distinguir su colocación en el texto es mediante el uso de esta herramienta llamada viñetas. Las viñetas son información que va a ir adicionada al texto que nos da una idea. Por ejemplo, en este caso el orden. En este caso las viñetas pueden cambiarse. En lugar de un orden, simplemente poner un puntito para indicar que el texto está resaltado y tiene dos temas particulares. Podemos ponerle, como lo vieron ustedes, o como estaba marcado, también una numeración. Podemos ponerlos en condiciones diferentes, por ejemplo, en una forma de capítulos. O podemos ponerlo en una forma de temas particulares, o podemos ponerlo en una forma de títulos para un libro, por ejemplo, etcétera, etcétera. Estas herramientas me permiten hacer una distinción de los temas que estamos tratando, o un ordenamiento. Existe una herramienta más donde yo puedo poner estos elementos en una tablita. Aquí se muestra, en el caso de este texto, una tabla. ¿Qué es una tabla? Una tabla es el elemento físico donde yo puedo ordenar conjuntos de caracteres que tienen relación unos entre otros o simplemente para ordenar algunas categorías. Vean, por ejemplo, que en este caso tengo en mi texto una tabla. Esta tabla está conformada por dos columnas. ¿Y cómo me doy cuenta que es una tabla? Aquí hay un iconito que al seleccionarlo me selecciona completamente la tabla. ¿Qué puedo hacer en esa tabla? Pues puedo hacer muchas operaciones. Por ejemplo, puedo cambiar su contorno. Vean que puedo hacer que la tabla quede sin bordes. Esto es, no se ven las líneas que están alrededor del texto. Puedo hacer que la tabla tenga bordes más señalados. Por ejemplo, aquí puedo poner un borde exterior solamente, o quitar el borde exterior. Puedo poner todos los bordes. Puedo dejar solo el borde derecho, solo el borde izquierdo. Puedo restituir todos los bordes, etcétera, etcétera, etcétera. Pudiera ser que yo quisiera insertar una nueva tabla. ¿Cómo es esa herramienta? Vean aquí que hay tres elementos que me permiten hacer una tabla. Vamos a hacer el dibujo de una tabla. Observen que en esta herramienta se obtiene un pequeño lápiz. Y ese lápiz me dice que puedo yo empezar a dibujar la tabla. Con el botón izquierdo del mouse puedo recorrerme con el lápiz hasta el límite donde yo quiero que quede la tabla. Puedo agregarle líneas verticales u horizontales
que me permiten hacer un diseño de una tabla más adecuada. Por ejemplo, aquí yo quiero hacer una tabla un poco caprichosa, donde tenga yo solamente elementos en esta conformación. Noten que con la herramienta de creación de tabla yo hice una tabla un poco caprichosa, donde yo puedo insertar elementos de texto. Vean que aquí puedo poner etcétera, etcétera, ¿no? Aquí ya estoy haciendo una tabla, puedo, lo mismo que la tabla anterior, seleccionarla completamente. Y modificarle sus atributos. Por ejemplo, puedo dejarla sin bordes, se vería así. Puedo volver a restituir sus bordes o solamente poner los bordes exteriores, se vería así. Puedo volverla a seleccionar y dejar todos los bordes internos. Esta tabla, como les dije anteriormente, me permite meter elementos en forma organizada y que estos estén separados físicamente para que podamos hacer una comparación o una denotación de los sistemas. Otro elemento importante en el desarrollo de textos consiste en insertar imágenes. Vamos, por ejemplo, a insertar aquí una imagen donde vamos a hacer uso de una herramienta que tiene Word para hacer imágenes. Para meter todo este tipo de elementos hay una pestaña específica en la aplicación de Word que me permite insertar. Insertar es colocar algo que yo voy a hacer. Por ejemplo, aquí hay una parte que dice insertar formas. Las formas son formas prediseñadas por el programa Word para que yo pueda utilizarlas y hacer una figura determinada. Por ejemplo, yo puedo hacer la inserción de un pequeño cuadrito. Ese pequeño cuadrito puede estar ubicado pues donde yo lo desee. Puedo conectar ese cuadrito con otros cuadritos más para hacer, por ejemplo, un diagrama conceptual o una conexión. Vamos a insertarle aquí nuevamente el otro cuadrito, o ahora podemos insertar un circulito. Noten que estas dos figuras se desplazan sobre el texto y prácticamente quedan encima del texto. Esa forma de imprimir me permite hacer una sobreexposición. En programas menos avanzados de Word esto no es posible porque el texto se va a modificar a medida que yo cambio una figura o la pongo de otra manera. Este programa es sumamente avanzado y permite que no se encimen las figuras sin modificar las características de ellas. Bien, por ejemplo, aquí puedo conectar con una flechita estos dos elementos. Y ahí lo que hice fue un pequeño diagramita para indicar pues alguna función de mi compañía, ¿verdad? Otra aplicación que podemos tener, por ejemplo, es el colocar una lista. Supónganse que yo tengo mi empleado número 1, mi empleado número 2,
mi empleado número 3, mi empleado número 4, mi empleado número 5, mi empleado número 6, etcétera, etcétera. Y yo puedo querer en este momento hacer alguna aplicación donde los nombres deban de ir en orden alfabético ascendente u orden alfabético descendente. Word tiene una herramienta que me permite hacer ese ordenamiento. Si ustedes notan, en la parte de los iconos hay una herramienta que dice ordenar. Alfabetiza el texto en orden. O también ordena los datos numéricos. Vean que aquí me dice ordenar por párrafos y me ordena en forma alfabética lo que acabo de crear. Vean que de acuerdo al alfabeto, 5, 4, 2, 6, 3 y 1 sería el orden de estos párrafos. Estas listas me pueden ser útiles para cuando yo hago, por ejemplo, les dije, listas de personal o listas de clientes, listas de proveedores, donde yo requiero un cierto orden. Por ejemplo, en este caso fue un orden alfabético. Imagínense que yo tengo a mis empleados numerados y los quiero ordenar no por alfabeto, sino por número. En este caso, les asigno un número a cada uno. Y nuevamente los selecciono. Puedo volverlos a seleccionar en forma alfabética, ascendente o descendente, y puedo volverlos a ordenar, si se requiere, en forma numérica, si alguno de ellos quedó fuera del número. Vean ustedes. ¿Sí? Este elemento me sirve, como ustedes ven, para ordenar algunos elementos que están enlistados y que yo puedo tener ya sea dentro de una tabla o ya sea fuera del texto. Vamos a otras herramientas avanzadas. Pudiera ser que yo en mi tabla, como vimos anteriormente, tenga yo la necesidad de marcar alguna información de manera que esté resaltada de alguna forma. Ya lo hicimos quitando o poniendo el borde. Vamos a cambiar ahora el color de esa información. Vean ahora cómo a través de esta herramienta, que es un botecito de pintura, dice sombreado, yo puedo cambiar el color que tiene de fondo esa tabla. Y puedo dejar el color que me sea más agradable. Noten que esta herramienta me sirve para diferenciar algunos aspectos dentro de una tabla sin necesidad de marcarlos como lo habíamos hecho en las opciones iniciales. En estas opciones avanzadas estamos haciendo aplicaciones más superiores. Vemos aquí otro elemento de este dibujo, que es un diagrama. O vemos este otro elemento que es una tablita. ¿Qué otra forma tengo para hacer estos elementos? Bueno, pues aquí, como vimos en la parte de insertar, aparte de las formas ya prediseñadas que les mostré hace un momento, donde tengo una multiplicidad de formas, puedo hacer otras aplicaciones como Smart Art. En estas ya hay aplicaciones de diagramas más complejos que yo puedo agregar a mi texto sin necesidad de hacer un gran diseño. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta de diagrama de flujo. Vean ustedes que automáticamente, sin necesidad de hacer un gran diseño, ni necesidad de hacer todas las conectividades que les mostré hace un rato, ya hay un diagrama de flujo preestablecido. ¿Para qué lo puedo aplicar? Por ejemplo, en este caso, pues para hacer un organigrama de mi empresa.
Y vean que ya quedó creado aquí un pequeño mapa jerárquico, ¿verdad? Otra aplicación de SmartArt, por ejemplo, me puede permitir hacer una conectividad circular, me puede permitir hacer diferentes aplicaciones que yo puedo querer. Por ejemplo, aquí hay un diagrama de Venn, donde pueda yo hacer algunas aplicaciones específicas que me indiquen la relación de tres conjuntos, por ejemplo. En fin, hay un sinnúmero de herramientas que me permiten a través de estas imágenes insertar alguna aplicación. Adicionalmente a estas imágenes, yo puedo insertar otro tipo de imágenes. Hay algunas imágenes que ya están prediseñadas. Son disponibles en la página de Microsoft Word y son imágenes que me permiten poner una junta, por ejemplo, o una casa, una taza de café, etcétera, etcétera. Ya son un conjunto de imágenes muy amplias que me permiten insertar en mi texto alguna idea que yo quiero hacer para que el texto no se vea muy pesado, simplemente como un texto. Hay otro elemento que me permite insertar imágenes que ya están en mi computadora o que vienen de algún elemento que está ligado a mi computadora. Por ejemplo, en este caso, podría yo buscar algunas imágenes que están en el sistema operativo. Por ejemplo, aquí acabo de insertar una imagen que tenía en mi disco duro. Que estaba capturada de alguna forma. Me permitía acceder a ella a través de una ubicación en el disco duro. Aquí está la imagen creada. De manera que cuando yo hago un documento, yo puedo tener una serie de imágenes guardadas en mi carpeta de imágenes o en mi escritorio que me van a permitir relacionarlas con mi aplicación. Por ejemplo, puedo crear un catálogo de mis productos con las fotografías específicas. ¿Qué debo hacer en este caso? Tomar las fotografías de cada uno de mis productos en las vistas que yo quiera e ir colocando todas estas imágenes en una carpeta especial para poder obtenerlas desde el texto y insertarlas en el lugar que yo quiero hacer dentro de un catálogo determinado. Es importante mencionar que hay una característica específica de las imágenes. Vamos nuevamente al elemento de inserción de imágenes y vean que dentro de esta pestaña podemos seleccionar diferentes tipos de imágenes. ¿Qué es una imagen? Pues es un conjunto de puntos que me dan una idea gráfica de un elemento determinado. Esos conjuntos de puntos pueden venir ordenados de muy diferentes formas. Esa ordenación o ese orden se le denomina formato de la imagen. El formato más ampliamente utilizado es JPG. Es el formato más compacto que me permite intercambiar imágenes desde Internet hasta aplicaciones como estas. Pero además de JPG existen otros formatos como ven ustedes aquí. Desde un formato metarchivo mejorado de Windows, aquí está el que les menciono, el JPG. Aquí están otros formatos como mapa de bits, etcétera, etcétera. ¿Dónde se puede obtener la información de esos formatos en la imagen? Pues nos podemos colocar justamente por medio del sistema en la carpeta o archivo donde vamos a estar, y esta imagen me dice de qué tipo es. Noten que cuando yo me coloco sobre la imagen me aparece una información en cuadro. Esa información en cuadro me dice las dimensiones de la imagen y el tipo de imagen. Ahí es una imagen de mapa de bits que ocupa 67.8 kilobytes. A medida que yo inserto imágenes en el texto, que yo inserto tablas, que yo inserto gráficas o diagramas, el texto se vuelve más complejo. Y esta complejidad se nota cuando el tamaño del archivo se hace más grande. Observen ustedes que este archivo que yo tengo aquí, lo voy a guardar, que tengo guardado en el escritorio. Cuando yo le pido información sobre el archivo, me va a decir de qué tamaño es.
Por ejemplo, en este caso estoy señalando un archivo que creé con otra aplicación y vean el tamaño que se ve aquí en el cuadro que se acaba de abrir. En este caso 308 kilobytes. A medida que los archivos son más pesados, cuesta más trabajo manejarlos, cuesta más trabajo compartirlos o cuesta más recursos del disco duro donde los vamos a guardar. Por esa razón es muy importante que a la hora de estar trabajando con los archivos, pues notemos cuál es su tamaño y cómo los vamos a ir ordenando. Ya hicimos en el caso de nuestras carpetas desde la sesión anterior, pues algunas de las aplicaciones. Noten que las aplicaciones más sencillas tienen tamaños mucho más pequeños. Vean, este archivo tiene 25.5 kilobytes, este tiene 26 kilobytes, este tiene 25.5. Son archivos únicamente con texto que no tienen una carga muy grande de información. Los archivos que estoy creando con estas otras aplicaciones, pues obviamente van a generar una información más grande y el archivo va a ser mucho más pesado, lo cual provocaría que se pudiera dañar. Bien, vamos a explorar otras aplicaciones avanzadas del sistema. Vamos a ir ahora a la pestaña que dice diseño de página. El diseño de página nos sirve para modificar la presentación final que tendrá el documento, cómo se va a ver este documento y cómo lo vamos a poder manejar para que sea pues más agradable a la vista o para que tenga algunas características específicas. Antes de esto, ¿se acuerdan que habíamos visto en la parte de imprimir y vista preliminar la forma en que va a estar impreso finalmente el documento? La forma en que tenemos la visualización una vez después de impreso. Noten ustedes que este documento, al cual ya le hicimos varias modificaciones, tiene una forma determinada a la hora que lo vayamos a imprimir. Bien, pues esos formatos los puedo cambiar por medio de la pestaña que dice diseño de página. El diseño de página me modifica varios atributos del documento. El primer atributo que me puede modificar son los márgenes. Los márgenes son el elemento que queda en blanco alrededor de la hoja fuera de mi texto. ¿Para qué me sirve este elemento en blanco? Pues me sirve para que pueda yo engargolar mi documento, que pueda darle una presentación más agradable o que pueda yo engraparlo o mandarlo de una forma que solicite este espacio en blanco. Por ejemplo, aquí en el lado de márgenes podemos darle un margen normal que tiene en la parte superior e inferior 2.5 centímetros o el tamaño de una pulgada. En la parte izquierda y derecha tiene 3 centímetros. Esto es, nuestra hoja queda con 3 centímetros en blanco en los lados y 2,5 centímetros en la parte inferior y superior. Pudiera ser que a mí no me interesa engargolar el documento y me interesa que haya más información en el documento. Entonces puedo elegir un margen estrecho. Noten cómo se modifica la forma de la imagen y a la hora que vemos su formato se va a ver diferente ya que lo imprimimos. Vean que hay menos espacio en las orillas y el documento ahora pues se va a manejar de una forma distinta. Quizá no lo vamos a engargolar, quizá lo vamos a distribuir como un póster o lo vamos a distribuir en nuestra empresa de un tamaño determinado. Otro elemento que me permite cambiar la forma del documento que estoy trabajando es la orientación. A menudo la orientación que usamos es la orientación vertical. Esto es, las letras se ven en sentido horizontal y el papel se ve más alto que ancho. Sin embargo, yo puedo definir que esa orientación no es la que yo quiero, sino quiero ahora una presentación horizontal, donde el documento vaya en una forma más ancha que alta. Y vean el efecto de esa modificación en el documento. Noten ahora que está en la forma horizontal. A esta forma en algunos medios de impresión le llaman apaisado. Cerramos nuevamente nuestra vista preliminar y otro elemento que puedo cambiar en el diseño de páginas es el tamaño del documento. El tamaño por default en Word, si lo instalamos en un programa hecho en un sistema operativo para México o en un programa que va a funcionar solo para América Latina, el formato por default es carta y el formato alternativo es oficio. Son los tamaños que tenemos para las hojas que vamos a imprimir. En Europa se usa otro formato diferente.
En Europa se usa un A3, un A4 o un A5. Un A3 es un formato más pequeño que carta, un A4 es muy semejante a carta pero un poquito más delgado y un poquito más alto, y el tamaño A5 es un tamaño oficio, un poquito más delgado nuevamente y un poquito más alto que oficio, usado en América. Si yo quiero compartir archivos entre Europa y América, pues es importante conocer estos formatos. Vean ustedes que aquí la descripción me dice qué tipo de formato tengo en cada caso, ¿verdad? El formato carta normalmente tiene 21.59 por 27.94 centímetros, que es el tamaño de las hojas que utilizamos a menudo en nuestras impresoras o en nuestros cuadernos. Bien, otro elemento que puedo utilizar para ver el formato del texto, para modificar el formato de texto, es el elemento de columnas. Yo puedo tener una parte del texto vista en forma completa o puedo tener el texto dividido en dos columnas para, si quiero, una presentación más agradable o para cuando estoy editando un libro que tenga una forma parecida a los libros tradicionales o para alguna información que esté relacionada columna con columna. Entonces yo puedo aplicar, por ejemplo, a una parte del texto, vamos a seleccionar una parte del texto que tenga, en este caso, vamos a poner esta parte del texto. En una sola columna. Seleccionamos esta parte y ahí nuestro texto. Ahora, si lo ven en la vista preliminar, el texto se modificó para que sea una sola columna. Puede ser que no me guste ese formato, puedo regresar a marcarlo nuevamente y a volverlo a poner en 2 o 3 columnas. Vean que al seleccionar columnas puedo seleccionar 1, 2 o 3, una columna más pequeña a la izquierda, una columna más pequeña a la derecha o muchas otras formas de columnas. En este caso teníamos un texto en 2 columnas. Vean nuevamente en la presentación preliminar cómo fue modificado para que pudiera presentarse en 2 columnas. Es importante señalar que toda modificación que yo haga al texto, como ya lo hemos visto, requiere que marquemos la parte a la que queremos hacer modificaciones. Bien, vamos a ver otras opciones que tenemos para editar texto. Ya vimos en esta parte algunas informaciones que nos pueden servir para modificar el texto. Un elemento muy importante en este desarrollo de documentos lo constituye la revisión de ortografía. Si ustedes ven, hay una pestaña que se llama Revisar y al tocar el icono del lado izquierdo me permite revisar ortografía y gramática. Eso es particularmente importante cuando estamos haciendo documentos de una gran calidad y nos permite hacer una investigación para ver si hay algún error antes de mandarlo a imprimir. Vean que si yo aplico este proceso, me va a revisar el documento para que la ortografía en español o la gramática en español se modifique o se corrija. Vean que al aplicar el elemento, veo que hay la primera palabra que se llama quality. Quality es una palabra que no está en el idioma español, por lo tanto la va a marcar como desconocida. Yo puedo hacer que el proceso omita la inspección de ortografía en esa palabra específica, por ejemplo. Puede ser que me aparezca otra inserción donde yo tenga una sugerencia. En el caso de planear, que es una palabra que está al inicio del párrafo, me sugiere que le ponga planear, pero con mayúsculas. Entonces yo puedo omitir una vez o puedo hacer el cambio. Automáticamente al hacer el cambio, planear con minúscula, quedó planear con mayúscula. Y si ustedes notan aquí, la revisión ortográfica y gramatical se efectúa en todo el texto. ¿Qué hizo el programa? Recorrió todo el texto para buscar algún pequeño error y ese error se corrige si yo lo acepto. Si yo quiero dejarlo de esa manera, pues el error puede permanecer
porque yo sé que tal vez en el caso de la palabra en inglés es una palabra que requiere estar de esa manera. Bien. Otro elemento que nos permite ya no modificar tanto el texto, sino cambiar los atributos para poder yo trabajar más agradablemente, lo constituye la pestaña de vista. Vista me modifica la forma en que veo el documento para estarlo editando. Y tiene varias opciones. Una de ellas es el zoom. Noten que el zoom en este momento lo tenemos al 100%. Y vean qué pasa si cambio al ancho de la página. Modifica la vista de la página que vimos en el inicio de la edición de Word para que yo la vea en forma completa en la parte superior. Sin embargo, puede ser que yo quiera, sin necesidad de ir a la vista preliminar, verla completamente en mi archivo. Vean que ahí puedo ver de un solo vistazo toda la página y a diferencia de la vista preliminar, a diferencia de esta vista preliminar donde yo no puedo hacer cambios, solamente puedo hacer una revisión de cómo va a quedar el documento. En el caso de la vista que yo tengo en este momento, pues yo puedo corregir el texto, ¿verdad? O puedo hacer modificaciones que modifiquen sustancialmente el texto. Esta vista pues me permite utilizar computadoras que tienen más resolución o menos resolución para que esta resolución se adapte a lo que yo puedo ver y de manera que no me canse la vista o no me la perjudique. Por ejemplo, puede ser que alguien quiera ver los caracteres más grandes, pues entonces le damos un zoom con un 200%, por ejemplo. En este caso vemos el texto en la parte que nos interesa a un tamaño mucho más agradable para trabajar. Podemos corregir esa parte del texto y posteriormente volver al tamaño que teníamos predeterminado. Hacemos las modificaciones, vemos cómo quedan y así podemos estar trabajando en un proceso de depuración de nuestros documentos. Hay otros elementos más que me permiten hacer estas funciones automáticamente. Por ejemplo, aquí puedo decirle 100% y automáticamente me va a dar el documento casi del tamaño que yo lo voy a ver impreso. Estas otras aplicaciones me permiten ver, por ejemplo, 2 hojas o 3 hojas o 4 hojas a la vez, para ver cómo se relacionan una hoja con otra y en el caso de, por ejemplo, estar trabajando un catálogo o trabajando una publicidad muy importante, puedo ver cómo se enlazan los documentos y cómo a partir de una inserción en el texto se modifica la parte restante del documento, sin necesidad de que éste quede afectado. Bien, vamos a ver otras aplicaciones más del sistema. Hay una ventana que me permite hacer un formato. Vean ustedes, por ejemplo, que en el caso de estas imágenes o de estas imágenes, yo las inserté simplemente como las propone Word, ¿verdad? Pero este formato yo puedo cambiarlo para que se vea un poco con más efecto. Por ejemplo, aquí puedo darle un efecto de tercera dimensión. Puedo hacer que el texto quede hacia la derecha. Vean, voy a poner el zoom de manera que podamos verlo al 100%. Y vean cómo el formato de mi imagen ahora me muestra un efecto de 3D solo en la que seleccioné. Noten que ahora aparece un cubito que está seleccionado hacia el lado izquierdo o podría yo haber seleccionado hacia el lado derecho. Vean que puedo aplicarlo sobre esta otra. Nuevamente formato. Y ahora este quizá quiera yo sacarlo hacia el lado derecho. El formato lo que modifica es la forma como presentamos un elemento gráfico, una pequeña imagen o un cuadro. En este caso, un cuadro de texto que tiene que ver con un diagrama que yo inserté en el texto. Bien, hay una multiplicidad de aplicaciones que yo puedo utilizar. Vamos a ver otras del menú de inicio que ahora me pueden ser útiles.
ya que las veo. Por ejemplo, aquí hay otra aplicación que me permite, como ya les había dicho, marcar mi texto. Hay una aplicación más donde en lugar de marcarlo como lo tenía con un subrayado, lo puedo poner en color. Vean que ahora el texto aparece coloreado. Podría yo, en lugar de ponerle ese color, seleccionar cualquier otro color. Y vean que mi texto queda de colores diferentes. También podría yo cambiar el color de las letras. Noten que con esta aplicación donde se ve la letra, puedo yo modificar mi letra por una letra de color rojo. O en este caso, que ya está resaltado con un color de fondo, puedo modificar para que la letra se vea, por ejemplo, en amarillo. De esta manera, nuestro texto va a tener una marcación mucho más específica gracias a la utilización de colores. Bien, ¿qué otras herramientas podemos utilizar? Vamos nuevamente a la pestaña de insertar. Además de las imágenes, que ya habíamos hablado de ellas, las cuales tienen un formato determinado y como tienen ese formato, tienen un peso específico, y eso me modifica el documento, puedo agregar otros elementos. Por ejemplo, puedo agregar un cuadro de texto. ¿Para qué me sirve un cuadro de texto? Pues para hacer una acotación de alguna información determinada sin que tenga que ver con el texto principal. Vean que este cuadro de texto es diferente a el documento principal. Es un cuadro que se maneja con características distintas al texto común y corriente. A este cuadro de texto, pues puedo también variarle el formato. Vean ustedes que se abrió la ventana del formato y que me permite, lo mismo que hice hace un momento, ponerle efectos de 3D o algunos efectos de sombra. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí un sombreado para que se vea como un texto que está proyectando una sombra sobre el documento. O bien puedo cambiarle el fondo en color, o puedo cambiar algunas de las posiciones, puedo cambiarle la posición en que va el texto, etcétera, etcétera. Otra herramienta, vamos a bajar este cursor para mostrarles otra herramienta. Otra herramienta de inserción consiste en insertar algunos elementos más. Ya habíamos visto el encabezado y pie de página y vamos a ver que puedo insertar textos mucho más complejos. Por ejemplo, este texto de WordArt es un texto que me permite agregar palabras, pero para ponerlas como un título o como algo que está resaltado. Vean aquí que acabo de agregar un texto que es una imagen producida por WordArt que tiene ciertas características. Nuevamente, si la cambiamos aquí, podemos cambiarle la forma o podemos cambiarle el modelo o cómo fue diseñada. Estos elementos prácticamente no son textos, son unas imágenes que ya están prediseñadas en el sistema que me permiten hacer alguna aplicación particular. En este caso, resaltar el contenido del texto. Un elemento fundamental en el desarrollo de textos actualmente con la tecnología consiste en insertar hipervínculos. ¿Qué es un hipervínculo? Un hipervínculo es una dirección donde yo tengo un documento o una dirección donde yo puedo acceder a una página determinada o a un elemento determinado. Vean ustedes que aquí hay una herramienta para insertar un hipervínculo. Ese hipervínculo puedo buscarlo en cualquier parte, ¿verdad? Vamos a suponer que yo quiero hacer en esta parte, en cómo, la inserción de un hipervínculo. Ese hipervínculo me va a llevar
por medio del texto que yo estoy seleccionando a un lugar específico, ya sea en internet o ya sea en mi escritorio. Vean que yo voy a hacer un hipervínculo, por ejemplo, a esta sesión 1, y este hipervínculo ya quedó. Vean que cuando yo marco en este sistema con el mouse el hipervínculo, me aparece una dirección donde se encuentra el elemento que yo quiero acceder. Vean que dice que yo oprimo control más clic para que yo pueda acceder a ese hipervínculo. Y vean qué pasa si yo oprimo control, la tecla de control, y le doy clic. Entonces automáticamente el sistema me lleva a un documento que tiene el nombre sesión 1, como lo ven ustedes aquí, que tiene que ver con el hipervínculo que yo creé. Es este documento que yo acabo de abrir, donde se ve pues, la aplicación que yo hice. ¿Para qué me sirven los hipervínculos? Los hipervínculos me sirven para que si yo estoy viendo mi documento en mi computadora, no es necesario que lo tenga yo impreso. Si yo estoy viendo mi documento en la computadora y quiero hacer una referencia, por ejemplo, a una página de internet, yo puedo mediante este hipervínculo hacer que el lector se conecte a esa página de internet que estoy mencionando. O si yo quiero que abra un documento particular o una aplicación específica, por medio de este hipervínculo, puedo yo insertarme o puedo yo ir a esa aplicación. Bien, un elemento importantísimo que vamos a insertar en esta parte es el elemento de símbolos. Estos símbolos pues me permiten hacer alguna denotación de algo que no es necesariamente texto. Por ejemplo, yo puedo querer denotar alguna unidad especial en mis productos, o puedo querer denotar alguna característica especial que requiera caracteres especiales o símbolos especiales. Por ejemplo, aquí puedo insertar algunos de ellos. Cuando oprimo aquí, hay símbolos ya guardados en Word, específicamente que me dicen alguna información. Por ejemplo, yo puedo insertar un icono que se refiere a una marca registrada. Vamos a hacer la vista más grande para que se pueda ver. Por ejemplo, aquí puedo yo hablar de Telmex. Y con el iconito quiere decir que tiene marca registrada. O podría yo decirle que quiero que tenga un aviso que ese elemento tiene derechos de autor, copyright. Por ejemplo, puedo querer insertar un elemento que hable de una letra griega llamada beta o una letra griega llamada pi. Aquí puedo insertar ese carácter y se va a ver como mayúscula o como minúscula. Noten que a medida que usamos estos elementos, se van poniendo en orden en mi cuadrito de imágenes para que yo, el último que accedí, lo pueda acceder rápidamente. Con eso puedo yo insertar símbolos diversos, puedo hacer muchas denotaciones en mi texto y puedo prácticamente modificar la idea que yo quiera poner. Bien, prácticamente el editar un documento pues requiere muchas herramientas, como lo hemos estado viendo. Word cuenta con bastantes de ellas, las cuales ustedes irán conociendo con la aplicación. Cada una de estas aplicaciones pues me permite hacer una modificación específica dentro de nuestro documento. ¿Cuál es la necesidad? Pues depende de cada uno de ustedes. ¿En qué lo van a utilizar? Si es para comunicación interna de la empresa, si es para presentar una imagen corporativa, si es para dar a entender ciertos elementos, etcétera. Eso es parte de la aplicación del documento. Yo los invito a que exploren cada una de estas herramientas, a que profundicen en ellas
y que sean muy acuciosos en esta parte, que cada vez exploren más herramientas y que tengan ustedes una edición de documentos bastante profesional. Pues este es el final de esta sesión. Les invito a que tengan una retroalimentación con los asesores y que cualquier duda pues se las hagan saber inmediatamente. Les invito también a que hagan los ejercicios complementarios que les van a permitir desarrollar más estas herramientas que hemos estado aplicando y que esta sesión o esta película la repitan las veces que sea necesario para que la puedan utilizar mejor. Les agradezco mucho y espero su presencia en la siguiente sesión. Muchas gracias.